bueno, hoy es el Día Mundial del Asma, así que hoy vamos a hablar acerca del manejo, pero es importante también conocer un poquito más acerca de esto. Para ello tenemos a un invitado muy especial, le damos la bienvenida aquí a El Salvador al doctor Manuel Arnoldo Mejía. Él es médico neumólogo y vamos a hablar acerca de esta enfermedad, el tratamiento y todo, pero vamos a conocer sus orígenes. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y exactamente este día nos sirve mucho para reflexionar sobre este grupo de personas que sufren la enfermedad que conocemos como asma bronquial. Yo te mencionaba incluso ahorita que el asma es una palabra derivada del griego, donde lo que vemos es una persona que está jadeando, o sea, le cuesta respirar. Que actualmente la enfermedad la llegamos a definir como un trastorno donde hay inflamación a nivel de una estructura del cuerpo que se llaman bronquios. Lo nuevo en los últimos años es que estamos conscientes que las causas son variadas y esta enfermedad lleva a que tengamos una limitación en la cantidad de aire que entra a los pulmones, por lo que vamos a notar al final este jadeo o síntomas cardinales que nos van a orientar en esta enfermedad. Qué interesante y sobre todo poder conocer más acerca de esta, porque usted me mencionaba, es muy complicado hablar acerca de tratamientos y cómo manejarlos si nosotros no sabemos como la raíz o por qué se produce esta enfermedad. ¿Será que esto es porque algo hicimos mal en la vida, algo hicimos mal con nuestro hijo o puede ser hereditario? ¿Por qué surge esta enfermedad? No, particularmente fíjate que por eso la definición, sí. a diferencia de hace 10 años que yo me estuve formando, tomamos en cuenta que ahora es multifactorial. Sí. Antiguamente se creía que la persona asmática a fuerza tenía que tener un familiar asmático, lo tenía que heredar, que era solamente por un clima que no fuera adecuado y estas personas desarrollan la enfermedad. Actualmente se menciona incluso el humo de tabaco, la contaminación, estos cambios extremos de clima que estamos teniendo justamente ahorita, el hacinamiento y otras enfermedades como la que nos dejó la pandemia de COVID-19 también ha llegado a aumentar el número de pacientes que desarrollan asma bronquial. Tenemos una estrategia mundial incluso para el asma y esa estrategia menciona que para el año 2019 más o menos teníamos 246 millones de personas con asma bronquial alrededor del mundo y se espera que para el 2030 alcancemos 300 millones de personas sufriendo enfermedad de asma. Okay. Y eso se debe a todas estas múltiples causas que lo pueden llevar. A estos factores, ¿verdad? Que a veces, pues, lastimosamente no podemos controlar, ¿verdad? Hablemos también acerca de que se conoce a veces o se dice que tal vez el asma simplemente es en los niños. O sea, cuando uno es niño comienza asmático y ya crece así. Pero ¿será que me puede dar asma en cualquier momento de mi vida adulta incluso? Ah, claro, no, es que como te digo, dentro de este concepto incluso clasificaciones en cada momento está saliendo para nosotros los médicos, para poder tratar de caracterizar a los pacientes. Sí. Normalmente si es por grupo de edad, yo puedo tener el asma en la infancia, que es un poquito difícil de tratar porque todavía hay crecimiento y maduración del desarrollo de los pulmones en los niños. Y después vamos a tener el asma adulta, donde yo voy a tener que hacer diferencia entre los tratamientos. Pero para poder yo ofrecer un tratamiento, tengo que establecer un diagnóstico. Dentro de los diagnósticos, los síntomas me van a ayudar a identificar. Hay signos agudos y crónicos, pero el paciente asmático normalmente se va a quejar de tos crónica. Ellos van a hablar de una opresión en el pecho o cansancio, sí. Una situación de que puede haber expectoración y la clave más importante cuando escuchamos un ruido anormal, principalmente para los papás que lo tengan presente. Un niño no debe tener un sonido que le llamamos nosotros en el ámbito médico sibilancia, es el término médico, o broncoespasmo, pero la gente lo reconoce como chillido o silbido de pecho. Cuando tienen esos síntomas, la clave es llevarlos a una consulta temprana, meter a este paciente como sospechoso de asma, hacer un examen muy importante, de verdad, para el diagnóstico que se llama espirometría. Y ese ha sido un problema fundamental en todos los servicios de salud. La espirometría es un examen que me sirve a mí para medir el tamaño de pulmón, pero también para ver esa dificultad para poder sacar aire. Cuando yo tengo ese examen y veo que está la dificultad, tranquilamente yo puedo entonces manejar a ese paciente como asmático y ahí es donde viene la parte de tratamiento, que normalmente va a ser un matrimonio, le llamo yo, entre un medicamento que sirve de rescate para aliviar los síntomas del cansancio y un tratamiento controlador o modificador de la enfermedad a largo plazo que va a permitir que la vía respiratoria, que por definición tendría que estar inflamada,
se normalice y el paciente va a cambiarle su calidad de vida y más que todo por la parte humana. En el niño lo difícil es que la familia sufre, la mamá, el papá, son días de falta a la escuela, el niño se siente mal, se siente limitado. Antiguamente los médicos le decían que no realizaran ejercicio, limitarlo en la vida infantil. Sí, sí, y yo incluso eso le iba a consultar, ¿verdad? Ya comencemos a hablar un poquito acerca de las cosas que debemos de hacer, porque antes uno pensaba, si es un niño con asma, es un niño que va a estar así como en la imagen, sentadito, que no va a poder participar en nada. ¿Será que si yo sigo el tratamiento, pues puedo tener una vida normal, practicar ejercicio, incluso se podría llegar a ser atleta? ¿Cuáles son las limitantes dentro de esto? A mis pacientes yo les pongo eso, es que justamente cuando vemos la historia del asma, ahorita estamos en una etapa que todo lo contrario. Lo que queremos es que tengan la vida más normal y la pueden tener a la par de una persona sin enfermedad. Por supuesto que si a un niño se le diagnostica asma, él tiene que aprender a usar su medicamento y con eso claro que puede ser futbolista. Yo siempre pongo el ejemplo también a mis pacientes, y si ya saben, David Beckham tuvo que usar salbutamol en algunos episodios porque él es asmático. Entonces pueden ser deportistas. Lo que pasa es que tienen que aprender a usar su medicamento y ese es el lema incluso de este año de la campaña de concientización del asma, que la educación empodera al paciente para que pueda tener una vida normal. O sea, tenemos que llevarnos claro que si tratamos bien un cuadro de asma bronquial, no tiene que limitar. Nos permite llevar una vida normal. Sin embargo, es el componente humano que tiene la enfermedad. Yo muchas veces en mi consulta no me preocupo tanto por el tratamiento que le voy a dar, sino que al tratar de llegar a mi paciente que haga conciencia de no suspender la medicación cuando se encuentra bien. Hablemos un poquito acerca de cómo es el tratamiento, doctor, y sobre todo hablemos de eso que usted dice, que cuando nosotros ya nos sentimos bien, dejamos el tratamiento y retrocedemos y por eso tenemos episodios. ¿Cuál es el tratamiento normal, digamos, para una persona que puede sufrir de asma? Eso va a depender de la gravedad que tenga la enfermedad. Actualmente incluso nosotros usamos, en base a estas normativas, diferentes estrategias de titulación o de pasos. Si nuestros pacientes están controlados o están en niveles no graves, podemos usar este medicamento que te decía, un rescatador y un controlador, pero a dosis baja. Porque todos los medicamentos van a tener efectos secundarios que la única forma de poder controlarlos o evitarlos es utilizando las dosis más pequeñas. Pero si mi paciente es un mal paciente o el medicamento realmente yo no le hago caso cuando veo que no están los objetivos que yo lo quiero tener, tengo que cambiar a un medicamento con mayor potencia o mayor frecuencia. Pero eso se vuelve molesto en la vida laboral. Por ejemplo, tienes a un paciente que está trabajando y le da una crisis en medio de su actividad laboral. A veces es bien difícil que la gente lo comprenda, que él tiene que retirarse y dedicarse alrededor de 10 a 15 minutos para colocarse una terapia respiratoria o hacer el uso correcto de su inhalador. A veces incluso no darle el tiempo correcto a estos medicamentos también influye en que no sea una terapia adecuada. Y todavía cuando los casos son mucho más graves, nos toca usar tratamientos fuera de lo convencional, combinaciones de una gran cantidad de inhaladores o incluso a terapias que actualmente se conocen como biológicas, que ya son mucho más complicadas y caras. Ok, doctor, ¿qué podría pasar, digamos, si alguien está sufriendo un ataque de asma y no tiene tal vez la medicina o las herramientas para poder tratarlo? O como usted dice, tal vez esté en una reunión y se quiere esperar para no poder salir por el episodio. ¿Qué es lo peor que pudiese pasar? No, es que lo peor es que se muera. Sí. Y ahí es donde viene la tristeza y por eso tomamos importancia en hacer esta clave de educación. Incluso yo en mi práctica médica, en toda mi vida, solo he visto un caso de muerte por asma. Sí. Y la desgracia de esto es que es una muerte evitable. Sí. ¿Y cómo se puede combatir? Entre más rápido eduquemos a nuestros pacientes. Porque a mí lo que más me encanta cuando llega mi paciente a la consulta no es que yo pueda entregarle el medicamento. Lo que me encanta es que me digan, doctor, yo no quiero volver a sufrir la crisis con la que vine la primera vez. Ese terror, ese miedo es el que tratamos de controlar a nivel de la consulta para que ellos lo eviten. Porque llegar a un caso extremo es muy difícil sacar a un paciente de una crisis sin los medicamentos adecuados. Tradicionalmente tiene que ser un tratamiento hospitalizado. Aquí tal vez no lo tenemos tan frecuente, como te digo, un caso en una vida laboral, pero por ejemplo en Estados Unidos o en España, donde las distancias son demasiado largas. Aquí creo que el tráfico nos puede molestar un montón para llegar,
pero es posible que lleguen a un centro de salud. Pero en países donde hay una gran distancia y no tienen medicamento, muy probablemente va a ser un desenlace fatal en este tipo de enfermedad. Así que la clave realmente es mejor educarlo para prevenirlo en cualquier forma, porque no es algo que nadie quiera vivir. Claro, yo me imagino también que debe sentirse mucha desesperación en ese momento y los que lo rodean como mucha impotencia también de no poder hacer nada. Así que, ¿será que sí? Depende de cada uno de los pacientes de concientizarse de que si nosotros pues seguimos bien el tratamiento, pues los episodios se pueden evitar y podemos tener una vida normal. Fíjate que incluso el problema que tenemos, aunque tenemos incluso medicamentos o hay centros accesibles, nos falta mucha educación. Sí. O sea, por eso es el lema. Porque si el paciente de verdad se empodera de su enfermedad, se controla, todo ese tipo de muertes, crisis incluso, o el componente humano que te digo que no lo vemos incluso en estas guías, miedo, ansiedad, temor, terror, miedo por el trabajo. Cuando hablábamos incluso de esto, de las formas de presentación, hay asma ocupacional en los lugares de trabajo, un polvillo, un tipo de contaminación o un tipo de polvo o vapor, también les generan crisis. Y como se les exige que esos trabajen, hay unidades también dentro de la unidad del Seguro Social donde tienen que acercarse también para hacer esa parte o el componente del asma ocupacional, que incluso hace poquito, creo que el 29 de abril, se estaba celebrando las fechas de las enfermedades ocupacionales. O sea, es tan relevante estas enfermedades respiratorias, pero las dejamos de lado a veces. Porque incluso el asma es la enfermedad prevalente, no infecciosa, más común, pero es de las que es mucho más difícil de tratar, porque no tenemos información, sí, nos retrasamos en el diagnóstico, no tenemos acceso a espirometría y el paciente consulta 1 o 2 o 3 veces y lo seguimos manejando con medicamentos que, ok, nos pueden ayudar, pero no son los más adecuados. Y ahora podemos buscar realmente alternativas para un control del asma más adecuado, menos difícil y que les dé una calidad de vida, que es lo que perseguimos los médicos con ellos. Ok, doctor. También tenemos algunas preguntitas, ¿verdad? Y como usted lo dice, lo mejor es informarnos, así que si usted tiene alguna pregunta, déjela a través del WhatsApp de Hola El Salvador. Y aquí mencionan, ¿verdad? Yo padezco mucho de mi garganta, mucha tos, pero jamás me dan un tratamiento. Cuando tengo mucha tos no puedo respirar. Antes no me pasaba, pero ahora sí, porque es una tos demasiado fuerte y reseca. ¿Me regalan por favor el celular del doctor? Y claro que sí, ya le vamos a dar todos los contactos también. Pero, ¿qué será, doctor? ¿Será que puede ser algún síntoma de asma? No, es que desde que ella está mencionando que la tos es crónica. Y en medicina la tos crónica la definimos a partir de una tos que persiste por más de 15 días. Sí. Y ojo, que es importante porque la función del médico es descartar enfermedades más graves como la tuberculosis, que tendrá su día, y vamos a tener que cuando están en este contexto que van de 15 a un mes, 2 meses, entramos, pueden ser bronquitis aguda, que es una enfermedad que es como un piso antes del asma, pero es aguda, quiere decir que igual es grave, yo tengo que darle un tratamiento y esta enfermedad va a parar, pero si después de este tratamiento todavía la enfermedad persiste o hay episodios o se relaciona con cambios de clima o hay un historial familiar o otros problemas que también tenemos que investigar, ahí es donde yo le pongo el nombre de asma, porque va a ser crónica. Y cuando yo le pongo ese sello de asma, este paciente va a necesitar un tratamiento de larga duración, porque si no, no se va a mejorar. Ok, perfecto. Ya vamos a dar los contactos también por si acaso usted que tiene que ir a pasar consulta, ¿verdad? Porque ya lo dijo el doctor, cada quien es diferente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tratamiento. Aquí también nos dejan otra consulta, dice, buenos días, una consulta. Mi esposo fuma desde los 20 años. Hace un mes tiene una tos horrible, con mucha flema. Dice, ha tomado de todo y no mejora. ¿Será que están inflamados los bronquios o será otra enfermedad? Gracias. En el caso del tabaquista sí es de los más difíciles, porque realmente también quiero hacer el comercial, el problema del tabaquismo es la adicción a la nicotina. Sí. Entonces eso causa una relajación y volvemos al componente humano. Tiene que tratarse la adicción y también la cesación al tabaco. Sí. Con lo que nos está contando la televidente, o sea, sí ha hecho una inflamación y sobre esa inflamación puede caer una infección. La tos del tabaquista también es difícil de tratar. Tal vez no la asociamos al tema de asma, pero sí hay un componente de inflamación bronquial que tiene que recibir un tratamiento agresivo. Pero esa es la primera parte. A la televidente yo lo que recomendaría,
puede hacer una consulta, estabilizar a su familiar, pero después viene lo más difícil, que es la atención a este uso del tabaco. Particularmente yo soy médico de un centro de oncología y entonces el tabaco vemos que no solamente va a dar problemas a nivel pulmonar. El tabaco está asociado por más de 300 sustancias a un montón de enfermedades que normalmente no lo veríamos. Así que sí, normalmente él tendrá una bronquitis, pero se está complicando más con la combustión por el tabaco. Ahí nada más le recomendaría que sí, tiene que buscar atención porque son de las toses más difíciles de tratar. Sí, me imagino. Y también más difícil porque continúa, ¿verdad? Fumando. Entonces eso sigue empeorando, aunque reciba tal vez algún tratamiento. Si no deja el cigarro, pues se complica, ¿verdad, Exacto. doctor? Aquí hay otra consultita, dice, hola, buenos días. Mi niña tiene 5 años. Lleva casi 5 meses con tos. Se le quita por 2 días y luego le vuelve otra vez. ¿Será asma o no? Ahí, como le digo, hay algoritmos para atención en los menores de 5 años. Y sí, claro, hay que comprender a esta mamá. Él le decía que es un problema familiar. La niña está sufriendo la enfermedad, pero entendemos, nos solidarizamos con la mamá porque está viendo sufrir a este bebé. Lo lleva a pasar consulta y una otra vez. Ahí la recomendación es que vaya con su pediatra. Vean, revisen, ya planteando la sospecha de asma, porque como le digo, la diferencia entre asma infantil y la asma de adulto, hay unos cambios entre la dosis, el uso de medicamentos, e incluso para mí es mucho más difícil el diagnóstico, porque un adulto me puede colaborar en dar muchos síntomas o mandar exámenes, pero con los niños hay que tener esa delicadeza y atenciones oportunas, y definitivamente una tos que dure más de 15 días jamás va a ser normal. O sea, siempre va a requerir una atención y es un tiempo prudente de esperar para poder buscar una atención temprana. Perfecto, ok, está bien. Sí, ya 5 meses es necesario, aunque se quite por algunos días, pero siempre pero está presente. presente. Quiere decir que no se ha curado. Ok, perfecto. Aquí hay otra consulta. Dice, buenos días, una consulta para el doctor. ¿En qué condiciones debo presentarme si quiero hacer la espirometría? Ok, es muy buena pregunta. La espirometría, como le digo, no toda la gente la conoce y es un examen desde mi perspectiva de neumólogo y para todo mi gremio básica, pero no es el único para hacer un diagnóstico de asma. Tenemos otras alternativas de base del tipo de asma que estemos sospechando, desde exámenes de sangre hasta de difusión. Pero en el caso de la espirometría, como es un examen de esfuerzo en la que yo le voy a pedir a mi paciente que haga una sola respiración profunda, y con toda la fuerza del mundo quiero que saque el aire porque es lo que voy a medir, yo le voy a pedir a mi paciente que si se va a someter al examen, que si usa o no usa un inhalador, que haya una suspensión de 4 horas como mínimo, que puede llegar desayunado o almorzado en este caso, pero con un tiempo de digestión de por lo menos 4 horas para que no sienta una restricción. Justamente en restricción, que no use ropa socada, tiene que ser cómoda y un poquito holgada, llegar con un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque el examen, dependiendo del paciente, puede durar desde los 15 minutos hasta 40 minutos. Pero es fundamental e importante realizarlo porque tenemos el tema de certificar el asma. Desgraciadamente, nuestra población en la práctica clínica tiene años de padecer de enfermedades respiratorias, pero cuando me llegan a mí me dicen, solo padezco de los bronquios, ok, pero hay diferentes tipos de enfermedad bronquial, y lo que pasa también es que yo que trabajo en seguridad social, el asma tiene tiene un código diagnóstico y este código le da una protección legal a los trabajadores. O sea, me interesa que la gente tenga certificada su enfermedad y uno de los requisitos que van a pedir unidades de medicina de trabajo justamente va a ser la espirometría. Entonces, es un examen que en el campo respiratorio no se puede obviar, no se puede omitir o no se puede reemplazar por otro tipo de estudio. Ok, o sea que eso es bien importante. Es muy importante. Así que muy buena su pregunta, pero si usted todavía tiene más consultas o de verdad tiene algún síntoma que lleva meses sintiéndolo o semanas incluso, no se quede con la duda, de verdad que es muy importante lo que dice el doctor, podernos tratar y hacer conciencia de la enfermedad. Así que el doctor nos visita de parte de Escalón Medical Center, vamos a dejarle el número de teléfono, el 2213-1221, para que usted se pueda comunicar con él y realizar su cita. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.